Capítulo 12. La trascendencia, cuando la mente domina al destino. Llega un momento en el camino en el que entiendes que ya no se trata solo de avanzar, ni siquiera de conquistar. Se trata de trascender. Trascender no es subir más alto, es ir más allá. Más allá del ego. Más allá del miedo. Más allá de la necesidad constante de demostrar. Es el punto donde la mente deja de ser una herramienta y se convierte en una extensión de tu espíritu. Donde ya no luchas contra ti mismo, sino que fluyes contigo. La trascendencia no ocurre en un instante glorioso, sino en la suma silenciosa de todos los días en los que elegiste hacer lo difícil. Cada vez que te levantaste sin ganas. Cada vez que enfrentaste el miedo en lugar de huir. Cada vez que callaste la voz de la excusa y actuaste igual. Cada vez que transformaste el dolor en disciplina. Cada una de esas decisiones, acumuladas, fueron empujando los límites de lo posible dentro de ti. Hasta que un día, sin darte cuenta, ya no eras el mismo. Trascender no es huir del sufrimiento, es integrarlo. Es mirar atrás y agradecer a cada herida, porque sin ellas no habrías despertado. Es comprender que cada caída fue necesaria para construir la fortaleza que hoy te sostiene. La mente que domina al destino no lo hace porque controla el futuro, sino porque domina su respuesta ante todo lo que sucede. Eso es libertad absoluta, no depender de las circunstancias para ser quien eres. Cuando dominas tu mente, el destino deja de ser enemigo y se convierte en compañero. Porque entiendes que todo lo que ocurre tiene propósito, incluso lo que duele. El fracaso deja de ser final, se vuelve instrucción. La pérdida deja de ser castigo, se vuelve dirección. El miedo deja de ser obstáculo, se vuelve señal. El dolor deja de ser peso, se vuelve poder. La trascendencia es el punto donde la mente deja de buscar control y empieza a encontrar paz. El punto donde ya no necesitas que la vida sea fácil, porque tú ya eres fuerte. El punto donde dejas de pedir respuestas y comienzas a encarnarlas. Donde dejas de buscar motivación, porque te has convertido en ella. El destino, en realidad, no se descubre. Se crea. Y se crea a través del dominio mental. Porque tu mente no solo interpreta la realidad, la moldea, la transforma, la expande. Si piensas en miedo, vivirás encerrado. Si piensas en duda, vivirás paralizado. Pero si piensas con visión, con fe, con dirección, el universo entero conspira a tu favor. No por magia, sino por sincronía. Porque la mente enfocada cambia la energía, y la energía cambia el mundo. Los grandes no fueron dioses, fueron humanos que aprendieron a usar su mente como instrumento divino. Tesla imaginó la electricidad cuando aún era invisible. Marie Curie exploró lo imposible cuando el mundo no creía en una mujer científica. Lincoln sostuvo una nación en llamas porque su mente no se quebró ante el caos. Gandhi liberó a millones sin levantar un arma, solo con el poder de la mente y la convicción. Todos ellos trascendieron, no porque dominaron al mundo, sino porque se dominaron a sí mismos. La trascendencia no se mide en éxito, se mide en presencia. Es el estado en el que estás completamente aquí, completamente vivo, completamente consciente. Donde cada respiración se vuelve sagrada, cada acto tiene intención, cada segundo es eternidad. Porque la mente que ha vencido su propia resistencia ya no se distrae con lo superficial. Ha comprendido que la verdadera grandeza no está en tenerlo todo, sino en ser todo. Forzar tu mente a hacer cosas difíciles no era el fin, era el medio. El entrenamiento. La iniciación. El fuego donde el hierro del ego se transformó en el acero del espíritu. Todo el dolor, la disciplina, la claridad, la acción, la adaptabilidad, la gratitud, todo conducía a este punto, la integración. Donde el ser humano deja de dividirse entre lo que siente y lo que hace, entre lo que desea y lo que teme, entre lo que imagina y lo que ejecuta. Aquí, en este punto, ya no hay conflicto. Solo hay propósito. Trascender es aceptar que la mente no fue hecha para ser tu carcelera, sino tu aliada. Y cuando la entrenas, cuando la dominas, cuando la conviertes en extensión de tu voluntad, ya nada te detiene. Eres como el agua, fluyes por encima, por debajo, a través. Nada puede romperte, porque ya no hay dentro ni fuera. Eres todo lo que te rodea. La mente que domina al destino no necesita suerte,
crea su propio camino. No necesita control, porque vive en confianza. No necesita certezas, porque se mueve con fe. Y esa fe no es religiosa, es existencial. Es la certeza interna de que todo lo que necesitas está dentro de ti. Trascender no significa dejar de tener miedo, sino caminar con el tomado de la mano. No significa vivir sin dolor, sino entenderlo como parte del viaje. No significa abandonar el deseo, sino dirigirlo con conciencia. Trascender es vivir en equilibrio entre la materia y el espíritu, entre el hacer y el ser, entre la acción y la contemplación. Cuando llegas a ese punto, entiendes que el destino no era un lugar, sino un estado. Un estado de expansión total. Donde ya no actúas desde la carencia, sino desde la plenitud. Donde ya no luchas contra la vida, sino que la creas con cada pensamiento. Y ahí, en ese silencio lleno de poder, comprendes la verdad más profunda de todas. Que el ser humano no fue hecho para sufrir eternamente ni para conquistar sin sentido. Fue hecho para trascender. Porque trascender no es huir del mundo, es abrazarlo con los ojos del alma despierta. Es mirar el caos y ver belleza. Es mirar la muerte y ver continuidad. Es mirar dentro de ti y encontrar el universo entero reflejado. Cuando la mente domina al destino, ya no hay enemigos, solo caminos. Ya no hay límites, solo lecciones. Ya no hay imposibles, solo procesos. Y entonces lo entiendes todo. Que cada desafío fue un maestro disfrazado. Que cada dificultad fue una preparación. Que cada momento de oscuridad fue una invitación a crear tu propia luz. La trascendencia no tiene aplausos. Tiene silencio. El silencio del que ya no necesita probar nada, porque lo ha comprendido todo. El silencio del que ya no lucha por reconocimiento, porque vive en propósito. El silencio del que ha conquistado el territorio más difícil que existe, su propia mente. Y al final, cuando todo se apaga, las metas, los triunfos, los nombres, los títulos, solo queda eso. La serenidad del que supo vivir despierto. La gratitud del que entendió que cada paso valió la pena. La paz del que, sin necesitar el permiso de nadie, se convirtió en su propio destino. Trascender es el acto final de una mente libre. Y una mente libre no solo cambia su vida. Cambia el mundo. Chapter 1. The Awakening of the Mind. There comes a moment in every life when silence grows heavier than noise. When you feel something shifting inside you, a pressure, a restlessness, as if your own potential were knocking against the walls of your comfort. That's not anxiety. That's your soul remembering what it came here to do. Because the mind, your mind, is not just a mechanism for thought. It is the architect of destiny. The sculptor of reality. The invisible hand that shapes everything you touch, everything you lose, and everything you become. For centuries, the greatest thinkers have whispered the same truth through different tongues. As you think, so you become. Buddha said it. Marcus Aurelius practiced it. Carnegie lived by it. Edison proved it. Every empire, every invention, every revolution, they all began in the theater of the mind. But there is the paradox of our time. We live in an age of infinite knowledge and minimal mastery. We know more than any generation before us, but we feel less alive. Our minds, designed to create universes, are shackled by distraction. We scroll, we compare, we crave, yet deep down, we starve for meaning. And meaning doesn't come from noise. Meaning is born in the quiet rebellion of the disciplined mind. It begins when you decide to take control of the one thing that has always belonged to you, your thoughts. You see, the mind has two masters, comfort and growth. And every day, you choose which one to serve. Comfort whispers in the language of excuses, not now. Not yet. You're not ready. Growth speaks in the language of truth, now. Always. No matter how you feel. The battlefield of your life is not outside you. It's not in your career, your relationships, your finances. It's here. Between the noise of your doubt and the voice of your potential. And until you master this battlefield, no victory outside of you will last. Every great life begins with a confrontation, the day a person finally meets the limits of their own mind.
Lincoln met his when defeat became familiar. Edison met his when failure turned to ridicule. Ford met his when the world told him machines would never replace horses. And you will meet yours the moment you stop running from the hard things. Because growth don't begin with success. It begins with resistance. The mind resists what it fears. It resists pain, effort, uncertainty, failure. But that resistance, that friction, is not your enemy. It is the gatekeeper. It stands between who you are and who you could be. It will not let you pass until you prove that you're serious about evolution. Every time you choose the easy road, the gatekeeper smiles, because it knows you're not ready. But the moment you act despite fear, despite doubt, despite fatigue, the lock begins to turn. That is how transformation starts, not with confidence, but with courage. Understand this, your mind was not built for comfort, it was built for conquest. It thrives in the unknown. It grows under pressure. But most people never allow it to reach that state. They mistake discomfort for danger and retreat into familiarity. Yet familiarity is not safety, it's decay. A life lived too comfortably becomes a slow kind of death, one where your dreams rot quietly while your excuses sing you to sleep. The first act of greatness, then, is rebellion against the weakness within. The moment you say, I will not let my feelings decide my future, you become dangerous. Because emotions are fleeting, but principles endure. And discipline, real discipline, is born when you act on principle instead of mood. When you study the giants of history, a pattern emerges. They were all ordinary people, until their vision became louder than their fear. Edison failed over 1,000 times, but he wasn't counting failures. He was measuring fight. Carnegie was a boy working 12-hour days in a factory, but he wasn't seeing poverty, he was seeing potential. Disney was fired from a newspaper for lacking imagination, but he wasn't chasing approval, he was building a world. Lincoln was defeated in 8 elections before becoming president, but he wasn't chasing power, he was chasing purpose. They all learned one eternal lesson: the mind creates the man. And when the mind evolves, the world follows. You must understand, your thoughts are not harmless. Every thought plants a seed. Seeds of doubt, and you grow hesitation. Seeds of courage, and you grow momentum. Seeds of gratitude, and you grow abundance. Whatever you feed your mind will one day become the soil of your reality. So guard your thoughts like a king guards his crown. Because the kingdom of your life depends on the quality of your thinking. Every day, your mind is being programmed, by what you read, by what you watch, by who you spend time with, by what you repeat to yourself when no one else is listening. And that programming becomes prophecy. If you fill your mind with fear, you will see the world as threat. If you fill it with excuses, you will see limits everywhere. But if you fill it with belief, with purpose, with relentless determination, the world bends around you. That is not fantasy. That is psychology. Your mind is the lens through which you interpret reality. And the lens shapes everything you see. Edison saw possibility in failure. Ford saw a revolution in steel. Mandela saw unity in imprisonment. It was the same world the rest of us lived in, but a different lens. The question, then, is not what is possible? The question is, what do you allow your mind to believe is possible? Because every transformation starts with belief. Belief is not wishful thinking, it's mental programming. It is training your brain to expect victory before it arrives. Not because you are naive, but because you understand that expectation directs focus, and focus creates results. Your mind follows attention like a compass follows north. What you focus on, you feel. What you feel, you believe. What you believe, you create. That is the chain of manifestation, not the mystical kind, but the practical kind. The one forged in repetition, in habit, in discipline. To change your life, you must first change your focus. To change your focus, you must first master your mind. And mastering the mind is not a single act, it is a daily practice. A ritual of awareness.
A constant remembering that you are not your thoughts, you are the thinker. You are not your emotions, you are the observer. You are not your fears, you are the will that defies them. Your mind is a tool. It can build empires, or it can build cages. The choice has always been yours. Every time you choose discipline over distraction, the tools sharpens. Every time you choose purpose over pleasure, the blade grows stronger. Every time you choose care over comfort, the craftsman within you awakens. Until one day, you realize, the mind you once fought has become the weapon you wield. That is the beginning of transformation. Capítulo 2. La arquitectura invisible del pensamiento. Todo comienza con una idea, con una chispa casi imperceptible que se enciende en lo profundo de la mente. Esa chispa puede parecer pequeña, insignificante, pero tiene el poder de cambiarlo todo. Porque cada pensamiento que sostienes no es un simple reflejo de la realidad, sino una orden silenciosa que das al universo sobre la dirección de tu vida. Tu mente no solo interpreta lo que ves, crea lo que experimentas. Es una máquina que traduce lo invisible en materia, que convierte la imaginación en estructura, el deseo en destino, la duda en destrucción. Lo que piensas con fuerza, lo que repites con convicción, lo que sostienes en silencio dentro de ti se convierte, tarde o temprano, en la forma misma de tu existencia. Desde el comienzo de los tiempos, los hombres y mujeres que transformaron la historia comprendieron esta verdad antes de que la ciencia pudiera explicarla. Leonardo da Vinci veía en su mente las máquinas que siglos después se harían realidad. Edison visualizaba la luz mucho antes de que el filamento brillara. Henry Ford imaginó una humanidad que se movía sobre ruedas cuando el mundo aún se reía de la idea. No esperaron a que el mundo creyera en ellos, su fe era suficiente. Tenían algo que la mayoría de las personas han olvidado, una mente entrenada para creer antes de ver, una mente educada no solo para analizar lo que existe, sino para crear lo que no existe todavía. Pero esa capacidad no es exclusiva de los genios. Todos la tenemos. Todos llevamos dentro el mismo mecanismo de creación. Lo que sucede es que la mayoría no lo usa conscientemente. Dejamos que la mente divague, que piense en lo peor, que imagine problemas, que proyecte miedo, que fabrique límites. Sin darnos cuenta, pasamos años alimentando una mentalidad de carencia, de culpa, de imposibilidad. Y luego nos sorprendemos cuando la vida parece reflejar exactamente esos pensamientos. Pero la mente no hace juicios, obedece. Si le das miedo, te dará razones para tener miedo. Si le das fe, te mostrará caminos donde antes solo había muros. El pensamiento es una semilla, y la mente es el jardín donde todo crece. Si siembras pensamientos débiles, cosecharás una vida frágil. Si siembras pensamientos poderosos, cosecharás una realidad sólida. Es inevitable. El error está en creer que los pensamientos son pasajeros, cuando en realidad son constructores. Cada uno deja huella, cada uno modela la manera en que percibes, actúas y reaccionas. La mente es la arquitectura invisible detrás de todo lo visible. No hay edificio, invento, empresa o revolución que no haya nacido primero en un pensamiento. Nada existe afuera sin haber existido antes adentro. Todo lo que ves a tu alrededor, la tecnología, los sistemas, los libros, las ciudades, fue primero un impulso mental en alguien que se atrevió a sostener una visión con fuerza suficiente como para convertirla en materia. Eso significa que la mente no es un simple instrumento de interpretación, es un generador. Cada idea sostenida con suficiente intensidad se convierte en energía, y toda energía se materializa. El problema no es que no sepamos pensar, sino que pensamos de manera inconsciente. Usamos el poder de la mente para sabotearnos, para dudar, para detenernos. Decimos que queremos cambiar, pero mantenemos pensamientos de miedo, de escasez, de resignación. La mente es coherente, no puede crear abundancia desde la escasez ni fuerza desde la queja. Debes aprender a dominar el proceso desde su raíz. No se trata de pensar positivo como una frase vacía, sino de pensar con propósito, con conciencia, con enfoque. Pensar no es repetir afirmaciones, es dirigir energía. Cada pensamiento que sostienes vibra. Y esa vibración atrae circunstancias, personas y oportunidades que están en la misma frecuencia. Por eso, si vives pensando en fracaso,
acabarás encontrando formas de confirmarlo. Si piensas en crecimiento, verás puertas donde otros solo ven paredes. Tu mente es un imán, y todo lo que sostienes con suficiente fe termina respondiendo a esa atracción. No es magia, es ciencia mental. Todo pensamiento genera emoción, toda emoción crea movimiento, y todo movimiento produce resultados. El ciclo comienza siempre en lo invisible. Por eso, el trabajo más importante que puedes hacer no está afuera, sino adentro. Antes de cambiar tus hábitos, cambia tus pensamientos. Antes de cambiar tus relaciones, cambia tu mentalidad. Antes de buscar un nuevo destino, cambia la dirección de tu mente. El poder que buscas ya está en ti, esperando a ser usado con intención. Cuando entiendes esto, la responsabilidad se vuelve total. Ya no puedes culpar al destino, a la suerte o al entorno. Porque si la mente crea la realidad, tú eres el autor de tu historia. No puedes seguir siendo víctima cuando conoces la ley de causa y efecto que gobierna tu propio pensamiento. Cada vez que eliges un pensamiento, eliges un camino. Cada vez que repites una idea, refuerzas una dirección. Cada vez que sostienes una creencia, programas tu destino. La mente puede ser tu mejor aliada o tu peor enemiga. Si no la entrenas, te dominará. Si no la vigilas, te mentirá. Porque la mente sin dirección es como un caballo salvaje, poderosa, pero peligrosa. Puede llevarte al éxito o al abismo, dependiendo de quien sostenga las riendas. El pensamiento sin control crea confusión, miedo, duda. Pero el pensamiento dirigido, consciente, firme, se convierte en una fuerza creadora imparable. El dominio de la mente no se logra de un día para otro. Requiere práctica, paciencia y repetición. Es una guerra silenciosa contra la dispersión. Debes observar tus pensamientos con atención, no para juzgarlos, sino para reconocer los patrones que te gobiernan. Descubrirás que muchos de ellos ni siquiera son tuyos, son ideas heredadas, voces del pasado, opiniones ajenas que aceptaste sin filtrar. La mayoría de las personas no piensa, simplemente recuerda. Repite pensamientos que otros instalaron en su cabeza. Pero el despertar comienza cuando cuestionas lo que crees y eliges pensar por ti mismo. Dominar la mente es convertirte en arquitecto de tu destino. Es usar la conciencia como herramienta de construcción. Cuando aprendes a dirigir tu pensamiento, cada desafío se vuelve material de trabajo. Ya no ves el fracaso como un final, sino como una lección que te da forma. Ya no temes la incertidumbre, porque sabes que el caos es la materia prima del orden. El dominio mental te da la capacidad de convertir la adversidad en diseño. Mira a Andrew Carnegie, no nació rico, pero su mentalidad de expansión fue su mayor capital. Veía oportunidades donde otros veían límites. Henry Ford no tenía una educación formal, pero tenía una mente orientada a la simplicidad y la eficiencia, una mente que buscaba soluciones, no excusas. Walt Disney no tenía recursos, pero tenía una visión tan viva que su imaginación arrastró a otros hacia su sueño. Todos ellos entendieron la misma ley, la mente precede al resultado. La victoria no se consigue cuando llegas, se conquista cuando decides. La diferencia entre los que cambian el mundo y los que se conforman con él no es la inteligencia, es la conciencia. El que domina su mente domina su entorno. El que no la domina, vive esclavo de él. Y el primer paso para dominarla es observarla sin identificarse con ella. Debes aprender a verte desde afuera, a notar cómo piensas, cómo reaccionas, cómo fabricas tus emociones a través de tus interpretaciones. Porque nada en la vida tiene significado hasta que tu mente se lo da. El poder no está en los hechos, sino en el sentido que les atribuyes. Capítulo 3. El poder invisible de la creencia. Todo lo que eres, todo lo que has hecho, todo lo que tienes y todo lo que aún no logras comienza y termina en una sola cosa, lo que crees posible. La creencia no es un pensamiento superficial ni una esperanza pasajera, es el código que programa tu mente, el mapa invisible que define los límites de tu vida. Cada acción que tomas, cada decisión que aplazas, cada oportunidad que dejas pasar responde, en el fondo, a una creencia que sostiene o destruye tu movimiento. No hay destino que no haya sido antes una creencia. No hay fracaso que no haya germinado primero en una duda aceptada como verdad.
Las personas hablan de talento, de suerte, de circunstancias, pero la verdadera diferencia entre los que cambian su historia y los que quedan atrapados en ella no está en lo externo, sino en la convicción interna de que pueden hacerlo. Porque el ser humano no actúa de acuerdo con lo que sabe, sino con lo que cree. Puedes tener toda la información del mundo, puedes leer cada libro, escuchar cada consejo, asistir a cada conferencia, pero si en lo más profundo de ti no crees que puedes, no lo harás. La mente obedece a su fe, no a su conocimiento. La creencia es una fuerza viva. No es teoría, es energía. Es el fuego que enciende la acción o el hielo que la congela. Cuando crees, no dudas. Cuando dudas, no creas. La fe y la duda no pueden coexistir en el mismo espacio, del mismo modo que la luz y la oscuridad no pueden ocupar el mismo lugar. Una destruye a la otra. La duda paraliza, la creencia impulsa. La duda analiza, la creencia actúa. La duda busca garantías, la creencia confía en el proceso. Y la vida responde a esa confianza, no al miedo. Mira a cualquier figura que haya dejado huella en la historia y encontrarás el mismo patrón. Todos ellos creyeron cuando no había evidencia. Edison creía que la luz podía capturarse antes de ver el primer resplandor. Ford creía que el automóvil podía ser accesible para todos cuando la idea parecía ridícula. Disney creía que la imaginación podía convertirse en realidad cuando nadie entendía su visión. Steve Jobs creía que la tecnología podía ser bella cuando el mundo solo la veía funcional. Creían, no porque el mundo les diera razones, sino porque su fe era más grande que la opinión ajena. Creer no es esperar que las cosas sean fáciles, sino confiar en que tú serás capaz, sin importar qué tan difícil se vuelva el camino. La creencia no elimina los obstáculos, te da el poder de enfrentarlos. No es un amuleto, es una postura mental. Es el estado interior en el que el fracaso no significa final, sino instrucción. Cuando crees en ti, no niegas el dolor, lo trasciendes. No ignoras la dificultad, la enfrentas. Porque la creencia profunda transforma la percepción, lo que antes era una pared se vuelve un reto, lo que antes era un límite se vuelve una prueba. La creencia es el punto de partida de todo cambio, pero también es el elemento más difícil de sostener. Porque creer implica desafiar la evidencia, implica mantener la visión incluso cuando nada externo la confirma. Implica ver la semilla cuando el campo aún está vacío. Y eso exige una fuerza interna que no se enseña en ninguna escuela. La mayoría solo cree cuando el resultado es visible, cuando la recompensa está cerca, cuando la opinión de los demás es favorable. Pero los que dejan huella en la historia son los que siguen creyendo cuando no hay motivos aparentes. El poder de la creencia está en su capacidad de crear coherencia interna. Cuando realmente crees en algo, todo en ti se alinea con esa visión. Tu mente, tus emociones, tus acciones, tus hábitos, tu lenguaje, tu energía. Esa coherencia crea fuerza. Y la fuerza atrae las circunstancias adecuadas. No por magia, sino porque cuando crees, dejas de sabotearte. Dejas de perder tiempo en dudas, de dispersarte en excusas, de buscar validación. Creer enfoca. Y el foco crea dirección. Cada vez que eliges creer, tu cerebro cambia. La neurociencia lo ha demostrado, la creencia literalmente reconfigura tus circuitos neuronales. Lo que sostienes como cierto modifica tu comportamiento, y tu comportamiento modifica tus resultados. Así, la fe no es una idea abstracta, es una forma concreta de programación mental. Lo que repites se vuelve real, no porque el mundo cambie, sino porque cambias tú. Pero aquí está el desafío. La mayoría cree en lo que ve, y no ve lo que aún no cree. Creen en sus límites porque lo sienten, en su miedo porque lo viven, en su fracaso porque lo recuerdan. Sin embargo, la mente no distingue entre lo que imagina y lo que experimenta. Para ella, todo pensamiento sostenido es realidad. Si imaginas derrota, tu cuerpo reacciona como si ya hubieras perdido. Si imaginas éxito, tu energía se comporta como si ya estuvieras ganando. La creencia crea la química del destino. Por eso, la práctica más poderosa que puedes desarrollar no es la de acumular conocimiento, sino la de entrenar tu fe. Y no hablo de fe religiosa, sino de la certeza interior que dice, puedo hacerlo, aunque aún no sepa cómo.
Esa es la voz que levanta a los que caen, la que impulsa a los que fracasan, la que sostiene a los que están solos. Esa voz interna que no necesita pruebas, solo dirección. Pero para creer en ti, primero debes dejar de creer en tus excusas. Debes dejar de alimentar la historia que dice que no puedes, que no es el momento, que no eres suficiente. Cada excusa es una creencia disfrazada de lógica. Cada vez que dices no puedo, tu mente graba esa orden como un comando permanente. Si la repites lo suficiente, se convierte en una profecía. Pero si comienzas a reemplazarla por lo haré, la mente empieza a buscar la manera. El cerebro es un sirviente obediente, no discute, ejecuta. Y hay algo curioso, cuando comienzas a creer, la vida empieza a probarte. No para castigarte, sino para fortalecer la fe que declaraste. Porque la creencia sin desafío no se solidifica. Cada dificultad que aparece después de una decisión no es una señal de error, es una oportunidad para demostrar que tu fe no depende de las condiciones. El universo no te pregunta si quieres las pruebas, te las da para ver si lo que dices creer es realmente cierto. La fe sin acción es ilusión. Pero la acción sin fe es desgaste. Necesitas ambas, creer y moverte, confiar y actuar. La mente se fortalece cuando cada pensamiento está respaldado por movimiento. No basta con visualizar, hay que ejecutar. No basta con esperar, hay que construir. Porque creer sin actuar es soñar, pero actuar creyendo es crear. Piensa en cómo se forman las leyendas. No son personas con suerte, son personas con una fe inquebrantable en medio del caos. Nelson Mandela creyó en la reconciliación cuando la venganza era la opción fácil. Marie Curie creyó en la ciencia cuando el mundo negaba a las mujeres un lugar en ella. Beethoven creyó en la música incluso cuando la sordera le robó el sonido. Todos ellos podrían haberse rendido, pero su creencia era más fuerte que la circunstancia. La creencia es el músculo invisible de la grandeza. Capítulo 4. La claridad y la visión, ver más allá del ruido. Hay momentos en la vida en los que todo parece moverse, en los que el mundo gira con tal velocidad que pierdes el sentido de dirección, y aunque trabajas, te esfuerzas y te mantienes ocupado, algo dentro de ti se siente perdido, como si caminaras en círculos dentro de una niebla que no termina nunca. Esa niebla se llama falta de claridad, y es uno de los enemigos más poderosos del progreso. No mata de golpe, pero erosiona lentamente tu energía, tu motivación y tu fe, hasta que un día despiertas y te das cuenta de que estás exhausto, no por lo que has hecho, sino por lo que has hecho sin dirección. La claridad es el poder de ver lo esencial en medio del ruido, de distinguir entre lo que importa y lo que solo ocupa espacio. Es el faro que guía al navegante en la oscuridad, la brújula que evita que confundas movimiento con avance, esfuerzo con propósito. La mayoría de las personas no fracasan porque no sean capaces, fracasan porque no saben hacia dónde están yendo. Trabajan duro, sí, pero su energía se dispersa en 1000 direcciones distintas. Viven reaccionando a lo urgente, olvidando lo importante. Y en esa confusión constante, la vida se les escapa entre tareas que no los acercan a nada que realmente los haga sentir vivos. Sin claridad, la mente se vuelve un laberinto. Cada pensamiento choca con otro, cada deseo se contradice, cada decisión se diluye en dudas. Pero cuando tienes claridad, todo cambia. La mente se alinea, el cuerpo obedece, la energía se concentra. Un pensamiento claro vale más que 1000 esfuerzos confusos. La claridad convierte la intención en dirección, la dirección en acción y la acción en resultado. Es la raíz invisible de toda grandeza. Piensa en los grandes creadores de la historia. No fueron necesariamente los más inteligentes, ni los más ricos, ni los más afortunados. Fueron los más claros. Sabían lo que querían construir, lo que querían aportar, lo que estaban dispuestos a sacrificar. Edison tenía una visión precisa, iluminar el mundo. Disney no quería solo entretener, quería despertar la imaginación de millones. Ford no soñaba con fabricar autos, soñaba con transformar la manera en que la humanidad se movía. Esa claridad no era casualidad, era disciplina mental. Era el resultado de pensar profundamente, de eliminar distracciones, de enfocar la mente como una lente. La claridad nace del silencio, no del ruido. Nace de detenerte a pensar, no de moverte sin pensar.
Vivimos en una era donde todo empuja hacia la velocidad, respuestas rápidas, resultados inmediatos, estímulos constantes. Pero la claridad no se obtiene corriendo, se obtiene deteniéndote. No se logra consumiendo más información, sino eliminando la que no sirve. No se encuentra afuera, se encuentra adentro. Una mente saturada no puede ver con precisión, igual que un lago agitado no puede reflejar el cielo. El primer paso hacia la claridad es aprender a observar. Observarte sin juicio, mirar tus pensamientos, tus hábitos, tus deseos y preguntarte con honestidad, ¿qué estoy persiguiendo realmente? ¿Esto que hago cada día me acerca o me aleja de la vida que quiero vivir? La claridad requiere brutal honestidad, porque a veces lo que descubres duele. A veces te das cuenta de que llevas años corriendo en la dirección equivocada, buscando validación en lugar de propósito, éxito en lugar de sentido. Pero esa incomodidad es necesaria. Es el fuego que quema lo falso para revelar lo verdadero. Cuando consigues claridad, todo se simplifica. No porque la vida sea más fácil, sino porque sabes que vale la pena y que no. Sabes qué ignorar, qué priorizar, qué soltar. La claridad no elimina los obstáculos, elimina las distracciones. Y eso lo cambia todo. Porque el poder humano no se pierde por falta de talento, se pierde por falta de enfoque. La mente dispersa es débil, pero la mente enfocada es imparable. Imagina la luz del sol, cuando se dispersa, solo ilumina, pero cuando se concentra en un solo punto, puede quemar. Así funciona la mente. Si aprendes a concentrar tu energía mental en una dirección clara, nada puede resistirse a ti. El universo entero responde al enfoque. Es una ley tan antigua como la existencia misma. Donde va tu atención, va tu energía, y donde va tu energía, crece tu realidad. Pero lograr esa claridad exige valentía. Porque al definir lo que quieres, inevitablemente defines lo que no quieres. Y eso implica renunciar. Implica cerrar puertas, dejar atrás caminos, personas, hábitos y versiones de ti mismo que ya no pertenecen al destino que estás construyendo. La claridad no se obtiene sin pérdida. Cada sí auténtico requiere 1000 no valientes. Por eso, la mayoría prefiere vivir confundida, porque la confusión justifica la indecisión. Es más fácil decir no sé qué quiero que enfrentar el precio de elegir. Sin embargo, toda grandeza nace de una elección. Una sola. Una decisión tomada con claridad tiene más poder que 100 tomadas con duda. Cuando tu mente está clara, tu energía se vuelve direccional. Ya no necesitas motivación constante, porque la dirección misma se convierte en combustible. No necesitas empujarte, te atrae tu propósito. La claridad también tiene otra cara, la visión. Si la claridad es saber hacia dónde ir, la visión es ver lo que aún no existe. Es la capacidad de mirar el vacío y ver el futuro. La visión es una extensión de la fe. Es el arte de imaginar lo invisible con tal intensidad que termina volviéndose inevitable. Cada logro humano comenzó con una visión que parecía imposible. La visión es el lenguaje del alma hablando a través de la mente. Es el eco de lo que podrías llegar a ser, resonando en el silencio del presente. Una visión poderosa no es un deseo, es una imagen viva dentro de ti. Es una película que puedes ver con los ojos cerrados, una emoción que puedes sentir incluso cuando el resultado aún no llega. Es tan real que se convierte en tu norte. Te levantas para servirla, trabajas para alimentarla, luchas para protegerla. Y mientras lo haces, ella te moldea. Porque una visión grande no solo cambia tu futuro, cambia quién eres en el presente. Pero una visión sin claridad se diluye. No basta con soñar, hay que definir. Debes poder describir con precisión qué quieres crear, porque lo quieres y qué estás dispuesto a hacer para lograrlo. La claridad convierte la visión en estrategia. Sin claridad, la visión se vuelve fantasía, con claridad, se vuelve plan. Y hay algo más, la claridad te da paz. Porque cuando sabes lo que quieres, dejas de sentirte arrastrado por las expectativas de los demás. Dejas de vivir en reacción. La claridad te libera del ruido ajeno. Te permite decir no sin culpa y sí sin duda. Te convierte en alguien que avanza con propósito, no por inercia. Piensa en un arquero. Su poder no está en la fuerza de sus brazos, sino en la precisión de su mirada.
Un pequeño desvío en su enfoque y la flecha se pierde. Así mismo funciona la mente, un pequeño desvío en tu atención puede llevarte a años de desorientación. Por eso, cultivar claridad es un acto de disciplina diaria. No es una revelación repentina, es un entrenamiento constante de enfoque. Cada mañana que despiertas y recuerdas lo que estás construyendo, refuerzas tu dirección. Cada noche que revisas si tus acciones del día fueron coherentes con tu visión, fortaleces tu propósito. Capítulo 5. El propósito, el fuego que no se apaga. Hay un momento en la vida en el que las preguntas cambian. Dejas de preguntarte qué quieres tener y empiezas a preguntarte por qué estás aquí. Es un instante sutil, pero poderoso, en el que el alma despierta y la mente se da cuenta de que la vida no se trata solo de acumular, sino de aportar, no solo de sobrevivir, sino de servir. Ese instante es el nacimiento del propósito, y quien lo encuentra deja de vivir por impulso y empieza a vivir con intención. El propósito no se busca como se busca un objeto perdido, se revela cuando estás preparado para escucharlo. No aparece entre la prisa y el ruido, sino en los momentos de silencio donde la mente deja de exigir y comienza a comprender. Porque el propósito no viene de afuera. No lo define tu trabajo, ni tu posición, ni tu cuenta bancaria. El propósito nace dentro, como una voz que no grita pero que nunca se calla, una voz que te dice que estás hecho para algo más grande que la rutina. Cuando el propósito aparece, la vida cambia de color. Lo que antes parecía sacrificio se convierte en sentido. Lo que antes dolía ahora fortalece. El propósito transforma el sufrimiento en dirección. Porque quien tiene un porqué puede soportar cualquier cómo. Así lo dijo Viktor Frankl, un hombre que sobrevivió a los campos de concentración no porque fuera más fuerte, sino porque su mente estaba anclada en un significado más profundo que el dolor. Esa es la esencia del propósito, no elimina el peso, te da una razón para cargarlo. La mayoría vive sin propósito porque ha confundido éxito con sentido. Creen que alcanzar metas materiales les traerá plenitud, pero el éxito sin propósito es vacío con brillo. Puedes tener dinero, fama, poder, y aún sentirte perdido si no sabes por qué haces lo que haces. El propósito es lo que convierte el logro en legado. Es la diferencia entre la gloria momentánea y la trascendencia eterna. El propósito no siempre es grandioso en apariencia, a veces es silencioso, íntimo, personal. Puede ser educar a un hijo, crear belleza, curar a otros, inspirar, proteger, construir, servir. Lo importante no es la magnitud, sino la autenticidad. El propósito no se mide en escala, se mide en coherencia. Si lo que haces refleja lo que eres, estás viviendo con propósito. Pero encontrarlo requiere coraje. Porque para descubrir tu propósito, primero debes enfrentarte a la pregunta que más miedo da. ¿Quién soy cuando nadie me mira? Esa pregunta desnuda todas las máscaras, los roles, las expectativas. Te obliga a dejar de ser lo que los demás esperan y empezar a ser quien realmente eres. Y esa transformación, aunque dolorosa, es el punto de inflexión entre existir y vivir. El propósito es una brújula. Te guía cuando todo lo demás falla. Cuando el dinero escasea, cuando las puertas se cierran, cuando los demás dudan de ti, el propósito te mantiene de pie. Porque no depende del entorno, depende de la convicción. Es una llama interna que no necesita oxígeno externo para arder. Y mientras la tengas encendida, nunca estarás perdido. Piensa en los grandes visionarios, todos ellos tenían un propósito que los trascendía. Edison no buscaba solo inventar una lámpara, buscaba iluminar la oscuridad del mundo. Ford no quería fabricar autos, quería democratizar la movilidad. Disney no buscaba dinero, buscaba despertar la imaginación. Mandela no luchaba por poder, luchaba por libertad. Todos ellos estaban movidos por un propósito que superaba su comodidad personal. Y eso los hizo imparables. El propósito convierte la disciplina en devoción. Sin propósito, la disciplina se siente como castigo. Con propósito, se vuelve ritual. El sacrificio deja de ser pesado porque el corazón lo justifica. Cuando sabes por qué haces algo, ya no necesitas motivación, necesitas dirección. Porque la motivación fluctúa con las emociones, pero el propósito permanece, incluso cuando el alma tiembla. El propósito no se impone, se descubre.
No se inventa, se recuerda. Está en ti desde siempre, escondido detrás del miedo, del ruido, del ego. Y para hallarlo, debes atreverte a soltar todo lo que no eres. Debes dejar ir los caminos que otros trazaron para ti, las expectativas que te hicieron olvidar tu voz interior. El propósito es una revelación que llega cuando ya no estás tratando de impresionar a nadie, cuando solo te interesa ser verdadero. Y cuando lo encuentras, todo se alinea. La vida deja de sentirse como una cadena de obligaciones y se convierte en una secuencia de misiones. Cada día tiene sentido, incluso los días difíciles. Porque ya no estás actuando por miedo a perder, sino por amor a servir. El propósito es el ancla del alma en medio del caos. Pero también hay que entender que el propósito evoluciona. No es una meta fija, es una corriente que se adapta a tu crecimiento. Lo que hoy te mueve puede transformarse mañana, y eso está bien. Porque el propósito no muere, se expande contigo. El error es querer encasillarlo, convertirlo en identidad rígida. El propósito verdadero no te encierra, te libera. Vivir con propósito no significa vivir sin dolor, significa que el dolor tiene un sentido. Significa que cada derrota te enseña algo, que cada obstáculo fortalece tu misión. Significa que entiendes que todo lo que sucede, incluso lo que no entiendes, forma parte del diseño. El propósito te da una visión más grande que tus circunstancias. Te saca del papel de víctima y te coloca en el papel de creador. El propósito también purifica las relaciones. Cuando sabes hacia dónde vas, ya no necesitas que todos te acompañen. Aprendes a soltar sin resentimiento, a decir adiós sin odio, a entender que no todos tienen tu misma misión. Y eso no significa frialdad, significa madurez. Porque el propósito te enseña que no puedes salvar a nadie que no quiere despertar, y que el mayor acto de amor es vivir tu verdad sin exigir que otros la compartan. El propósito no siempre grita, a veces susurra. No siempre te empuja con fuerza, a veces te guía con paciencia. Pero si aprendes a escucharlo, nunca te perderás. La vida con propósito es vida con dirección, y la dirección da paz, incluso cuando el camino es duro. Hay un tipo de poder que solo pertenece a los que viven con propósito, el poder de la calma. Esa serenidad profunda que tienen los que saben por qué hacen lo que hacen. No necesitan aprobación, no necesitan prisa, no necesitan reconocimiento. Su paz no depende del resultado, depende de la coherencia. Porque cuando lo que piensas, dices y haces están alineados con lo que crees, la vida fluye. El propósito te da identidad. Te hace resistente al fracaso y humilde ante el éxito. Te recuerda que tu valor no depende de lo que logres, sino de lo que representas. Porque el propósito no se trata de obtener, sino de expresar. No se trata de construir para tener, sino de crear para servir. Y cuando vives así, tu existencia deja huella. No porque busques ser recordado, sino porque viviste con tanta autenticidad que el mundo no puede olvidarte. Esa es la paradoja del propósito. Cuando dejas de buscar grandeza y empiezas a buscar verdad, la grandeza te encuentra. La mente sin propósito es una brújula sin norte, pero una mente guiada por propósito se vuelve invencible. Puede cansarse, puede tropezar, puede caer, pero nunca se rinde. Porque el propósito no se apaga con el fracaso, se aviva con él. Cada caída se convierte en combustible, cada rechazo en redirección, cada dolor en preparación. Capítulo 6. La disciplina, el puente entre el pensamiento y la creación. Hay una distancia invisible entre el querer y el lograr, entre la intención y la realización, entre el sueño y su materialización. Esa distancia no se cruza con motivación, ni con suerte, ni con talento. Se cruza con disciplina. Porque la disciplina es la frontera donde las palabras dejan de tener poder y los hechos comienzan a hablar. Es la prueba más pura de tu compromiso con lo que dices querer. Todos hablan de sueños, pero pocos están dispuestos a pagar el precio que esos sueños exigen. La disciplina no es glamorosa. No brilla. No seduce. No promete placer inmediato. Es silenciosa, repetitiva, exigente. Es levantarte cuando nadie te ve. Es trabajar cuando el resto descansa. Es repetir cuando ya estás cansado. Es continuar cuando la motivación ha muerto y solo queda la voluntad desnuda. La disciplina no pregunta cómo te sientes,
porque sabe que tus emociones no son confiables. No espera inspiración, porque entiende que la inspiración es una visitante, pero la disciplina es un residente permanente. El mundo celebra los resultados, pero ignora la rutina que los hace posibles. Mira la cima, pero olvida la escalera. Aplaude el éxito, pero no ve los días de silencio, las horas de práctica, los momentos de duda que alguien atravesó para llegar ahí. Edison trabajó más de 1000 noches antes de ver una bombilla encendida. Beethoven escribió sin poder escuchar su propia música. Michael Jordan falló más de 9000 tiros antes de convertirse en leyenda. Ninguno de ellos estaba motivado cada día. Lo que los mantenía no era entusiasmo, era disciplina. Porque la disciplina es amor en su forma más madura. Amor por tu propósito, amor por tu visión, amor por el futuro que estás construyendo. Es decir, aunque hoy no tenga ganas, lo haré igual, porque me debo algo más grande que mi comodidad. Esa es la diferencia entre los que avanzan y los que se quedan. Los primeros actúan según su compromiso, los segundos según su estado de ánimo. La disciplina es el arte de dominar la mente. Es aprender a decirle no a lo inmediato para decirle sí a lo importante. Es entender que cada pequeño acto de autocontrol es una declaración de independencia. Porque cada vez que eliges lo difícil sobre lo fácil, te liberas un poco más del poder de tus impulsos. La verdadera libertad no está en hacer lo que quieras, sino en tener el poder de no hacerlo. La disciplina no te encadena, te libera del desorden interno que te hace esclavo de tus excusas. La mente humana busca placer y evita el dolor, es una ley biológica. Pero el error está en creer que el placer es la meta, cuando en realidad es la recompensa del sacrificio. Todo placer duradero nace del dominio de uno mismo. El placer sin disciplina se convierte en vacío. Pero el placer que llega después de la lucha se convierte en gratitud. La disciplina transforma la incomodidad en crecimiento, la repetición en maestría, el sacrificio en significado. La disciplina no se trata de perfección, sino de persistencia. No se trata de no fallar, sino de no abandonar. Es caer y levantarte una vez más, sin dramatismo, sin victimismo, sin buscar culpables. Es entender que el proceso no te debe comodidad, pero te garantiza crecimiento. La disciplina te enseña a confiar en el tiempo, a respetar el ritmo natural de la transformación. Porque nada grande se construye rápido. Todo lo eterno se forja lento, con paciencia, con sudor, con resistencia. Y esa resistencia no es física, es mental. La batalla más difícil no ocurre en el cuerpo, ocurre en la mente. Cada mañana, tu mente intenta convencerte de que puedes posponer, que puedes hacerlo mañana, que un día no hace diferencia. Pero sí la hace. Cada día que cedes al impulso de postergar, fortaleces tu debilidad. Cada día que actúas aunque no tengas ganas, fortaleces tu poder. Así es como se forma el carácter, en los días comunes, en los pequeños actos, en la constancia silenciosa. Piensa en un escultor. Cada golpe de su cincel parece insignificante, pero con el tiempo, la piedra revela una forma. La disciplina funciona igual. No ves el cambio de inmediato, pero cada acción deja marca. Cada repetición moldea tu mente, tu cuerpo y tu destino. No es un golpe el que hace la escultura, son miles. No es un día el que crea la grandeza, son años de repetición deliberada. La disciplina también es humildad. Es aceptar que no lo sabes todo, que no estás listo, pero que igual te atreves. Es entender que el progreso no siempre se siente como victoria. A veces, se siente como agotamiento, como duda, como monotonía. Pero esos momentos son el entrenamiento del alma. Ahí es donde el propósito se purifica y el carácter se templa. Porque la mente disciplinada aprende a actuar no por emoción, sino por identidad. No hace las cosas porque tenga ganas, las hace porque eso es lo que hace alguien como ella. El hábito no es debilidad, es estrategia. Cada hábito que construyes es una decisión menos que tendrás que tomar. La disciplina convierte la intención en costumbre y la costumbre en automatismo. Esa es la verdadera eficiencia, cuando lo que antes requería esfuerzo se vuelve parte natural de tu comportamiento. La repetición consciente convierte lo extraordinario en ordinario, y eso es lo que separa al amateur del maestro. Pero hay un malentendido. La disciplina no significa rigidez.
No es castigo, es estructura. No es negación de la vida, es elección consciente de lo que vale la pena. La disciplina no mata la espontaneidad, la canaliza. Porque cuando tu mente está ordenada, tu energía fluye con claridad. La improvisación sin preparación es caos, pero la improvisación con disciplina es arte. La disciplina también es paciencia. Es confiar en el proceso incluso cuando los resultados no llegan. Es sembrar sin ver la cosecha, sabiendo que el tiempo trabaja a tu favor. La mente impaciente quiere recompensa inmediata, pero la mente disciplinada entiende que el tiempo no es un enemigo, es un aliado. No hay éxito sin espera, ni maestría sin repetición. Y en esa espera, la mente se fortalece. Cada día que perseveras sin resultado visible, te vuelves más poderoso. Porque la disciplina no solo moldea tu entorno, moldea tu identidad. Dejas de ser alguien que intenta y te conviertes en alguien que es. Porque la disciplina es un lenguaje, el lenguaje de los que no necesitan prometer, porque su constancia habla por ellos. Capítulo 7. La acción, el puente entre la idea y el destino. Hay una línea invisible entre los que sueñan y los que construyen, entre los que imaginan y los que transforman, entre los que desean y los que logran. Esa línea se llama acción. La acción es el punto donde las palabras se vuelven verdad, donde el pensamiento deja de ser teoría y se convierte en existencia. Sin acción, las ideas se pudren dentro de la mente, los sueños se vuelven fantasmas, las visiones se transforman en remordimiento. Pensar es el inicio, creer es la base, pero actuar es el momento en que la creación comienza a respirar. La acción es la manifestación física del pensamiento disciplinado. Es el lenguaje con el que la mente le dice al universo, estoy listo. Sin acción, la fe es ruido. Sin acción, la intención es autoengaño. Sin acción, incluso la mente más brillante se convierte en una jaula de potencial no realizado. Porque lo que no se ejecuta se desvanece, lo que no se mueve se muere, lo que no se intenta se olvida. El ser humano no fue diseñado para pensar eternamente sin actuar, fue diseñado para crear a través del movimiento. Desde las primeras civilizaciones hasta los inventores modernos, todo avance de la humanidad ha nacido del mismo impulso, el deseo de mover la idea hacia el mundo tangible. Edison no cambió el planeta solo porque pensó en la luz, sino porque actuó en la oscuridad. Ford no revolucionó la industria solo porque soñó con movilidad, sino porque se ensució las manos en los talleres. Walt Disney no construyó un imperio de imaginación sentado esperando inspiración, lo construyó porque, día tras día, convirtió la fantasía en trabajo. La acción no necesita condiciones perfectas, necesita decisión. La mente espera el momento adecuado, el día ideal, la señal divina. Pero la verdad es que el momento perfecto no existe. El universo premia al que se mueve, no al que espera. La acción imperfecta siempre vencerá a la intención perfecta. Mientras algunos planean, otros avanzan. Mientras algunos se preparan eternamente, otros ya están construyendo. Y cuando el polvo se asienta, el mundo recuerda a los que actuaron, no a los que planearon. El miedo, la duda y la indecisión son los guardianes del potencial. Se colocan frente a ti para probar si realmente estás comprometido con lo que dices querer. No se vencen con pensamientos positivos, sino con acción. Porque la acción destruye el miedo. La mente puede inventar 1000 razones para no hacerlo, pero el cuerpo, cuando se mueve, silencia todas. El movimiento genera energía, y la energía alimenta la confianza. La inacción la mata. El miedo no desaparece antes de actuar, desaparece mientras actúas. Esperar a no tener miedo para empezar es condenarte a la parálisis. Ninguna mente poderosa se liberó de su temor antes de moverse. Lo hicieron temblando, con dudas, con incertidumbre. Pero lo hicieron. Porque comprendieron que la acción no requiere seguridad, solo coraje. Y el coraje no es ausencia de miedo, es movimiento a pesar del miedo. La acción también requiere humildad. Porque actuar implica aceptar que vas a fallar, que no sabes todo, que te vas a equivocar, que vas a tener que ajustar el rumbo 1000 veces. Pero solo el que actúa tiene algo que corregir, el que no actúa no tiene nada que mejorar. La perfección no se alcanza evitando errores, sino cometiéndolos rápido y aprendiendo de ellos.
La acción constante crea experiencia, y la experiencia se convierte en sabiduría. No puedes pensar tu camino hacia la excelencia, debes trabajar tu camino hacia ella. El conocimiento sin ejecución es un peso inútil. La acción convierte la información en transformación. Es el fuego que destila el aprendizaje y lo transforma en maestría. Por eso, los que más logran no siempre son los que más saben, sino los que más hacen con lo que saben. La mente humana tiene un talento natural para aplazar lo importante. Justifica, racionaliza, posterga. Dice mañana con una seguridad que parece lógica. Pero ese mañana es una trampa. El tiempo no espera, y cada día que pospones una acción es un día que alejas tu destino. La procrastinación no es flojera, es miedo disfrazado de prudencia. La mente te dice no estoy listo, cuando en realidad teme fracasar. Pero el fracaso no es el enemigo, la inacción sí lo es. Porque el fracaso enseña, pero la inacción borra. Cada gran logro de la historia nació de una acción valiente en medio de la incertidumbre. Lincoln firmó decisiones que podrían haber destruido su carrera, pero lo hizo igual. Da Vinci comenzó obras que no sabía cómo terminar, pero confió en el proceso. Mandela actuó por justicia aunque sabía que perdería su libertad. Todos entendieron que el progreso exige movimiento. Que la acción es el único lenguaje que respeta la historia. La acción también tiene ritmo. No se trata de moverte sin dirección, sino de moverte con propósito. No toda actividad es avance. No todo movimiento es progreso. La acción sin claridad es desgaste, pero la acción con visión es transformación. Es el acto consciente de mover cada parte de tu vida en la dirección de tu propósito. El secreto de toda creación está en la persistencia de la acción. No es el gran salto el que cambia tu vida, sino la acumulación de pasos pequeños, repetidos con convicción. La acción diaria, constante, deliberada, silenciosa, tiene más poder que cualquier explosión de entusiasmo momentáneo. La constancia es la forma más pura de acción. Porque mientras los demás esperan motivación, tú ya estás en movimiento. Y esa constancia crea inercia. La inercia es la fuerza más subestimada de la mente disciplinada. Una vez que comienzas a moverte, cada acción alimenta a la siguiente. Cada pequeña victoria te da combustible. La acción genera confianza, y la confianza multiplica la acción. Es un ciclo virtuoso, el motor invisible de los triunfadores. Pero también hay un principio espiritual en la acción: cuando te mueves, la vida se mueve contigo. El universo no premia la intención, premia la entrega. La acción es la forma en que le dices al mundo que hablas en serio. Es el puente entre la oración y el milagro, entre la visión y su realización. Nada se manifiesta sin movimiento. Hay una frase antigua que dice: Dios ayuda a quien se ayuda a sí mismo. No se trata de religión, sino de responsabilidad. La energía de la acción es una señal que envías a la existencia. Le estás diciendo, estoy dispuesto. Y cuando la vida ve disposición, responde con dirección. Las oportunidades se revelan a los que están en marcha. No aparecen cuando esperas, aparecen cuando avanzas. La acción te cambia más que el resultado. Porque cada paso que das moldea tu identidad. Dejas de ser alguien que dice y te conviertes en alguien que hace. Y esa transformación mental es irreversible. La acción es el laboratorio del alma, en ella te descubres, te mides, te superas. No puedes conocerte a ti mismo sin movimiento. Actuar no siempre significa tener control. A veces significa saltar sin ver el final, confiar en el proceso más que en el plan. Porque el movimiento genera claridad. Muchas personas esperan tener claridad antes de actuar, pero la claridad no llega esperando. Llega moviéndote. Cada paso revela el siguiente. La acción es maestra, no consecuencia. Capítulo 8. La adaptabilidad y la resiliencia, el arte de renacer bajo presión. Hay momentos en los que la vida no pide permiso. Momentos en los que todo lo que habías planeado se desmorona, en los que las estructuras que te daban seguridad se derrumban, y de repente te encuentras frente a un vacío que no entiendes. Es ahí donde la mente se enfrenta a su prueba más grande, no cómo alcanzar más, sino cómo resistir y seguir. La adaptabilidad y la resiliencia no se aprenden en la calma,
nacen en la tormenta. Son los músculos invisibles del espíritu, las herramientas que separan a los que se quiebran de los que se reconstruyen. Adaptarse no es rendirse. Es entender que sobrevivir no siempre significa ganar, a veces significa ajustar. La adaptabilidad es la sabiduría de la mente flexible, la que no pelea contra el cambio, sino que lo usa como energía para transformarse. La historia humana entera es un monumento a la adaptabilidad. Los que supieron reinventarse en medio del caos fueron los que sobrevivieron. Las especies que se resistieron al cambio se extinguieron, las que se adaptaron evolucionaron. Y lo mismo ocurre con las personas, quienes no se ajustan a la vida, son arrasados por ella. La vida no es estática, es movimiento, transformación constante. Nada permanece igual, ni tú, ni tu entorno, ni tus circunstancias. Resistirte al cambio es como intentar detener el mar con las manos. Inútil, doloroso, agotador. Pero fluir con el cambio no significa perderte, significa aprender a moverte con inteligencia. Adaptarte es convertir la incertidumbre en oportunidad, es tomar el caos y usarlo como materia prima para el crecimiento. La mente rígida sufre porque exige control. Quiere que el mundo se comporte según su guión. Pero la vida no sigue tus expectativas, sigue su ritmo, sus ciclos, sus leyes. Y cuando te enfrentas a eso con rigidez, te rompes. La mente flexible, en cambio, se dobla sin quebrarse. Se ajusta, observa, aprende, reconfigura. Entiende que lo que cambia no necesariamente te destruye, puede estar tratando de enseñarte algo que la estabilidad jamás podría enseñarte. La resiliencia es la hermana de la adaptabilidad. Si adaptarse es aprender a moverse, la resiliencia es aprender a resistir. Es la capacidad de caer y volver a levantarte una y otra vez, más sabio, más fuerte, más consciente. Es el arte de reconstruirte con las piezas que quedaron, incluso cuando nadie cree que podrás hacerlo. La resiliencia no se trata de no caer, se trata de no quedarte abajo. Cada vez que te levantas, te conviertes en una versión más refinada de ti mismo. La resiliencia se forja en el fuego del fracaso, del rechazo, de la pérdida. Nadie desarrolla fortaleza en la comodidad. El alma se templa en la adversidad. Es en los momentos más oscuros cuando tu mente se ve obligada a decidir quién eres realmente. Porque la resiliencia no se mide por lo que soportas, sino por lo que te niegas a abandonar. Mira la historia. Mira a Lincoln, derrotado en elecciones, arruinado en negocios, devastado por la muerte, pero nunca vencido. Mira a Ellen Keller, privada de la vista y del oído, pero no de propósito. Mira a Mandela, que soportó 27 años de prisión sin dejar que el odio corrompiera su espíritu. Mira a Steve Jobs, expulsado de su propia empresa para luego regresar y reinventar el futuro. Todos compartían una cualidad, no permitieron que el golpe los definiera. Se adaptaron, se reconstruyeron, siguieron adelante. Esa es la diferencia entre el que sobrevive y el que se estanca, la capacidad de adaptarse a lo que la vida exige sin perder la esencia de lo que eres. Ser adaptable no es perder identidad, es evolucionarla. Es mantener el núcleo de tu propósito, pero cambiar las formas, los métodos, las estrategias. Es entender que si el camino cambia, no significa que el destino haya desaparecido. La mente resiliente no pregunta, ¿por qué a mí? Pregunta, ¿qué puedo aprender de esto? No se victimiza, se fortalece. No busca culpables, busca soluciones. Porque sabe que culpar te quita poder, pero aprender te lo devuelve. La resiliencia no es resistencia ciega, es inteligencia emocional en su forma más alta. Es el equilibrio entre la firmeza y la flexibilidad, entre la fe y la adaptación. La adaptabilidad requiere humildad. Es aceptar que no siempre sabes, que no siempre puedes controlar, que a veces debes soltar lo que creías indispensable. Es dejar de pelear con la realidad y empezar a cooperar con ella. No puedes cambiar el viento, pero puedes ajustar las velas. Esa es la diferencia entre hundirte o llegar a destino. El ser humano más fuerte no es el que nunca se rompe, es el que sabe repararse. Las grietas no son debilidades, son entradas de luz. Cada cicatriz cuenta una historia de resistencia, de renacimiento, de crecimiento.
La resiliencia te enseña a mirar tus heridas no como símbolos de derrota, sino como testigos de tu evolución. La adaptabilidad también es visión. Es ver más allá de la crisis, anticipar lo que viene, entender que cada final es solo una transición. Las personas rígidas ven pérdida, las adaptables ven transformación. La resiliencia es la fe activa de que lo que hoy parece un obstáculo será mañana una oportunidad. En un mundo que cambia tan rápido, la adaptabilidad no es un lujo, es una necesidad. El trabajo, las relaciones, la tecnología, todo evoluciona. Los que se resisten al cambio quedan atrapados en el pasado, los que lo abrazan se convierten en pioneros del futuro. La mente adaptable no teme lo nuevo, lo estudia, lo integra, lo domina. Sabe que cada cambio trae consigo una posibilidad escondida, una lección, un poder. Pero hay algo más profundo, la adaptabilidad y la resiliencia son pruebas de fe en ti mismo. Porque para seguir adelante después del golpe necesitas creer que aún puedes. Necesitas confiar en que no eres el mismo que cayó, que el golpe te hizo distinto, más consciente, más sabio. Cada caída te da una herramienta nueva para la siguiente batalla. Ninguna experiencia es pérdida si la usas para avanzar. Adaptarte no significa olvidar quién eras, sino construir desde lo que aprendiste. No significa rendirte, sino reinventarte. No significa conformarte, sino crear nuevas formas de crecer. La mente que sabe adaptarse nunca queda atrapada, porque siempre encuentra salida. Siempre. La resiliencia no promete facilidad, promete transformación. Y la transformación, aunque duela, siempre es crecimiento. Cada lágrima es parte del proceso, cada noche oscura es preparación para un amanecer más grande. Porque las mentes más fuertes no nacen de las victorias, sino de las derrotas superadas. Cuando todo se cae, cuando el camino cambia, cuando la vida se vuelve impredecible, recuerda esto, no necesitas que las cosas vuelvan a ser como antes, necesitas convertirte en alguien que pueda prosperar en lo nuevo. La adaptabilidad es inteligencia emocional en acción. Y la resiliencia es el alma negándose a morir. El bambú es el símbolo perfecto de estas dos fuerzas. Se dobla con el viento, pero nunca se quiebra. Soporta la tormenta y, cuando pasa, sigue en pie, más firme que antes. No lucha contra el cambio, lo incorpora. Así debe ser la mente, fuerte, pero flexible, decidida, pero adaptable, firme en propósito, pero libre en forma. Capítulo 9. El aprendizaje perpetuo, la evolución del alma pensante. El ser humano nace sabiendo nada y muere sin haberlo aprendido todo. Entre esos dos extremos se desarrolla la obra maestra de su vida, el aprendizaje. No el académico, no el técnico, sino el profundo, el que no se enseña con libros sino con golpes, con silencios, con pérdidas y con victorias. Aprender no es acumular información, es transformar la conciencia. Es volverte más lúcido, más despierto, más consciente de ti mismo y del mundo que te rodea. El aprendizaje verdadero no termina nunca. No se detiene con la edad, ni con los títulos, ni con el éxito. Porque la mente que deja de aprender empieza a morir lentamente, aunque el cuerpo siga moviéndose. El conocimiento no es un trofeo que se obtiene, es una llama que se mantiene viva con curiosidad. Y la curiosidad, esa chispa divina, es el motor que mantiene la evolución en marcha. Cada experiencia que vives, cada fracaso, cada conversación, cada error, cada triunfo, es una clase oculta, una oportunidad para entender algo que antes no entendías. Pero la mayoría no aprende porque no observa. Repiten las mismas lecciones una y otra vez, atrapados en los mismos ciclos de dolor, porque no se detienen a preguntar, ¿qué me está tratando de enseñar esto? El aprendizaje no ocurre por acumulación, sino por reflexión. No creces cuando vives mucho, creces cuando entiendes lo que vives. El conocimiento real no se mide por lo que recuerdas, sino por lo que aplicas. Saber sin hacer es igual a no saber. Aprender exige acción, exige contraste, exige experiencia. No puedes aprender a nadar leyendo sobre el agua. No puedes aprender a amar analizando teorías del amor. No puedes aprender a vivir esperando garantías. La vida enseña a quien se atreve a participar. Aprender es también un acto de humildad. Implica reconocer que no lo sabes todo, que aún hay caminos que desconoces,
perspectivas que no has considerado, formas distintas de ver la realidad. La mente arrogante se encierra en su propio eco, repitiendo sus verdades hasta convertirlas en cárcel. La mente humilde, en cambio, se abre, escucha, absorbe, integra. Entiende que toda persona, incluso aquella con la que no estás de acuerdo, tiene algo que enseñarte. Cada ser humano que cruza tu camino es un maestro disfrazado. El aprendizaje más profundo suele llegar disfrazado de pérdida. Cuando todo va bien, la mente se adormece. Pero cuando la vida golpea, despierta. Es en el dolor donde los conceptos se vuelven reales, donde las teorías se convierten en sabiduría encarnada. Perder te enseña lo que ganar no puede. El fracaso te enseña lo que el éxito oculta. Y las decepciones te enseñan lo que la comodidad no quiere mostrarte, quién eres cuando no queda nada más que tú. El aprendizaje es una forma de renacimiento constante. Cada vez que aprendes, una versión antigua de ti muere. Y eso duele, porque la mente se aferra a lo que conoce. Pero si no estás dispuesto a soltar tus viejas ideas, nunca podrás abrir espacio para las nuevas. Aprender es morir un poco cada día para renacer más consciente. Es dejar de defender tus limitaciones y empezar a explorar tus posibilidades. El crecimiento mental no ocurre en línea recta. Es un proceso de expansión y contracción, de claridad y confusión, de avance y retroceso. Habrá días en los que sentirás que retrocedes, pero incluso en esos días estás aprendiendo. Porque el aprendizaje no es una acumulación constante, sino un proceso de integración. A veces necesitas olvidar lo que sabes para poder comprender de verdad. Los grandes genios de la historia fueron, ante todo, grandes aprendices. Leonardo da Vinci era una enciclopedia viviente, pero su poder no estaba en lo que sabía, sino en su insaciable curiosidad. Edison fracasó 1000 veces, pero cada error era una lección. Einstein no dejó de cuestionar ni siquiera sus propias teorías. Todos compartían una característica común, una mente abierta, inquieta, dispuesta a desaprender para seguir evolucionando. Desaprender es tan importante como aprender. Porque gran parte de lo que crees saber te limita. Las creencias heredadas, las ideas impuestas, los prejuicios inconscientes, todo eso son muros mentales que impiden tu expansión. Desaprender no significa olvidar, significa liberar espacio, limpiar el sistema, soltar lo que ya no te sirve. Solo una mente vacía puede llenarse de nueva sabiduría. El aprendizaje verdadero también requiere vulnerabilidad. Porque para aprender algo nuevo, debes aceptar que estabas equivocado antes. Y eso hiere el ego. Pero es precisamente cuando el ego se quiebra que la mente crece. La certeza estanca, la duda impulsa. Por eso, los sabios no buscan tener razón, buscan comprender. La mente que aprende constantemente se vuelve adaptable, resiliente, creativa. Porque el aprendizaje es una forma de adaptación. El conocimiento nuevo te da más herramientas para sobrevivir, pero sobre todo para trascender. Aprender amplía tu mapa del mundo, y cada vez que tu mapa crece, tu libertad también. Aprender no se trata solo de adquirir datos, sino de evolucionar tu forma de pensar. Cambiar la estructura misma con la que interpretas la realidad. Lo que ayer era imposible para tu mente, mañana puede ser natural si expandes tu entendimiento. Lo que ayer te parecía injusto, mañana puede revelarse como una lección. Lo que ayer te dolía, mañana puede ser el motivo por el que agradeces haber seguido. La mente humana tiene una capacidad infinita de reinvención. Pero esa capacidad solo se activa cuando sigues aprendiendo. Quedarte quieto intelectualmente es una forma de morir antes de tiempo. La vida siempre recompensa al que sigue creciendo, al que sigue preguntando, al que sigue explorando. Porque cada pregunta que te haces es una puerta abierta hacia una versión más alta de ti mismo. El aprendizaje perpetuo no es una elección, es una necesidad para el que desea vivir plenamente. Porque la vida cambia a cada instante, y la única manera de estar en sintonía con ella es evolucionar a su ritmo. Quien se aferra a lo que fue, sufre. Quien se abre a lo que puede ser, fluye. La rigidez mental es la raíz de todo sufrimiento. La expansión mental es el inicio de toda paz. El alma no vino a la tierra para repetir, vino para descubrir. Cada experiencia, cada persona, cada reto tiene algo que enseñarte. Nada es casual,
todo es material de aprendizaje. Y cuando lo entiendes, dejas de resistir la vida y comienzas a absorberla. Dejas de pelear con el cambio y comienzas a danzar con él. Capítulo 10. La gratitud, el arte de ver la grandeza en lo ordinario. Hay un poder invisible que muy pocos comprenden, un poder más transformador que la ambición, más estable que la motivación, más profundo que la felicidad misma. Ese poder se llama gratitud. La gratitud no es un acto superficial de cortesía ni una emoción pasajera, es una forma de conciencia. Es el estado mental más elevado que el ser humano puede alcanzar porque transforma la manera en que percibes la vida. No cambia tus circunstancias, cambia tu mirada. Y cuando cambia tu mirada, cambia todo lo que ves. La gratitud no es decir gracias cuando todo va bien. Es reconocer el valor incluso cuando todo parece ir mal. Es mirar tus heridas y ver sabiduría. Es mirar tus pérdidas y ver crecimiento. Es mirar tus límites y ver posibilidades. La gratitud no niega el dolor, lo ilumina. No elimina las sombras, les da sentido. Porque cuando agradeces lo que tienes, aunque sea poco, estás diciendo al universo, confío en que todo tiene propósito. Y el universo siempre responde a la confianza con abundancia. Vivimos en una era donde la comparación ha reemplazado la apreciación. Donde la mayoría mide su vida por lo que falta, no por lo que ya tiene. La mente se ha acostumbrado a ver carencia en medio de la plenitud, a buscar defectos en medio de milagros. Pero la gratitud es el antídoto. Porque donde hay gratitud, no puede haber envidia. Donde hay gratitud, no puede haber resentimiento. Donde hay gratitud, no hay espacio para la queja. La queja oscurece, la gratitud ilumina. El simple acto de agradecer cambia tu biología. La ciencia lo confirma, una mente agradecida reduce el estrés, fortalece el sistema inmunológico y eleva la sensación de bienestar. Pero más allá de la biología, la gratitud cambia tu energía. Porque atraes no lo que quieres, sino lo que sientes. Si sientes carencia, multiplicas la carencia. Si sientes abundancia, multiplicas la abundancia. La gratitud es la señal más poderosa que puedes emitir al universo, una declaración silenciosa de que reconoces el valor de la vida, incluso cuando no todo es perfecto. Ser agradecido no es conformarte, es abrir los ojos. Es darte cuenta de que lo que tienes ahora, en algún momento fue lo que soñaste. Que el presente que hoy das por sentado es el futuro por el que alguna vez oraste. Pero la mente humana olvida rápido. Se acostumbra a los milagros, los convierte en rutina, los vuelve invisibles. Hasta que la pérdida llega para recordarte el valor de lo que tenías. Por eso, la gratitud consciente es una práctica, una decisión diaria de no olvidar. Cada mañana puedes entrenar tu mente para ver lo bueno antes que lo malo. No porque ignores los problemas, sino porque eliges no ser su prisionero. La gratitud no niega la realidad, la reinterpreta. No dice, esto no duele, dice, esto también me está formando. Y cuando aprendes a ver así, nada puede robarte la paz. Porque entiendes que incluso lo que no querías fue necesario para convertirte en quien eres. La gratitud convierte lo suficiente en abundante. Donde antes veías limitación, comienzas a ver posibilidad. Donde antes sentías carencia, comienzas a ver elección. Y cuando esa energía se asienta en tu mente, comienzas a atraer más razones para agradecer. No es magia, es coherencia. El universo refleja el estado de tu interior. Cuando agradeces, vibras en armonía con la vida, y la vida responde en la misma frecuencia. Los grandes de la historia, aquellos que parecían inquebrantables, todos compartían este secreto. Lincoln escribía cartas de gratitud incluso en medio de la guerra. Mandela agradecía a sus carceleros porque, decía, me dieron la oportunidad de conocer mi fortaleza. Walt Disney agradecía sus fracasos porque cada uno lo acercaba a su propósito. Ninguno de ellos tenía una vida fácil, pero todos tenían una mente agradecida. La gratitud es el puente entre el pasado y la paz. Porque cuando agradeces lo vivido, dejas de cargar con él. Transformas el peso en aprendizaje. El resentimiento es una cadena, la gratitud es una llave. Y cuando la usas, te liberas. Liberas a los demás, te liberas de lo que fue, te liberas del debería haber sido. Agradecer no es aprobar el daño,
es soltar el dolor. También es importante entender que la gratitud no es solo hacia los momentos agradables, sino hacia los difíciles. Porque los momentos difíciles son los que tallan el carácter. No hay crecimiento sin fricción, no hay fortaleza sin caída, no hay sabiduría sin herida. Si puedes agradecer incluso eso, tu mente trasciende. Porque ya no estás reaccionando, estás comprendiendo. Ya no estás sobreviviendo, estás evolucionando. La gratitud te da perspectiva. Te saca del papel de víctima y te coloca en el papel de observador. Desde ahí puedes ver el diseño completo, no solo las piezas rotas. Puedes entender que cada obstáculo tenía un propósito, que cada demora era protección, que cada final escondía un nuevo comienzo. Y esa comprensión te da poder. No puedes estar agradecido y tener miedo al mismo tiempo. No puedes estar agradecido y sentir odio. No puedes estar agradecido y ser esclavo del pasado. La gratitud y el miedo no coexisten porque la gratitud vive en la confianza, y el miedo vive en la falta de fe. Agradecer es decirle a la vida, sé que esto tiene sentido, aunque todavía no lo entienda. Cuando practicas la gratitud de manera constante, algo profundo cambia en ti. Empiezas a disfrutar lo simple, a valorar lo cotidiano, a ver belleza donde antes solo había rutina. Un amanecer deja de ser paisaje y se convierte en milagro. Una conversación deja de ser trivial y se vuelve conexión. Una comida deja de ser sustento y se vuelve celebración. Porque la gratitud no transforma las cosas, transforma tu capacidad de verlas. Y esa transformación mental es la raíz de toda abundancia. No puedes atraer una vida mejor desde la queja, pero puedes construirla desde el agradecimiento. Porque el agradecimiento te coloca en el presente, y el presente es el único lugar donde puedes crear. La mente agradecida no vive en el pasado ni teme al futuro. Vive aquí, ahora, consciente de que cada respiración es un regalo. La gratitud también te enseña humildad. Te recuerda que nada es garantizado, que nada es eterno, que todo lo que tienes, desde el aire que respiras hasta las oportunidades que llegan, es un préstamo del universo. Y esa conciencia te vuelve más humano, más compasivo, más sabio. Cuando vives agradecido, dejas de exigirle a la vida y comienzas a colaborar con ella. Capítulo 11. El tiempo, la mente y el destino, el poder de la presencia. El tiempo es el escenario donde la mente interpreta la eternidad. Es el río invisible por donde fluyen tus pensamientos, tus decisiones y tus sueños. Y sin embargo, pocos entienden su naturaleza. Pasamos la vida atrapados entre lo que fue y lo que será, entre la nostalgia y la expectativa, entre la culpa y la ansiedad. Nos convertimos en prisioneros de dos fantasmas. El pasado, que ya no existe, y el futuro, que aún no ha llegado. Y mientras la mente se dispersa en esos dos extremos, el presente, el único lugar donde la vida realmente ocurre, se escapa silencioso, como agua entre los dedos. La mente sin dominio convierte el tiempo en enemigo. Lo teme, lo corre, lo desperdicia. Pero la mente consciente convierte el tiempo en aliado. Lo entiende, lo honra, lo habita. Porque el tiempo no es el enemigo de la vida, es el lenguaje a través del cual la vida se expresa. Y el presente no es una pausa entre el pasado y el futuro, es el punto donde ambos se encuentran para crear el destino. El pasado no puede cambiarse, pero puede resignificarse. El futuro no puede predecirse, pero puede construirse. Y ambos dependen de cómo usas tu mente en el presente. Lo que piensas ahora, lo que decides ahora, lo que haces ahora, está diseñando silenciosamente el mapa de lo que vendrá. Tu destino no es algo que te espera, es algo que estás escribiendo con cada pensamiento, con cada acción, con cada segundo que eliges consciente o inconscientemente. La mayoría vive dormida en el tiempo. Se despiertan físicamente, pero su mente está en otro lugar. Desayunan pensando en lo que falta, trabajan pensando en lo que temen, duermen pensando en lo que perdieron. Viven en constante desincronización con la realidad. Están en un lugar, pero su mente está en otro. Y así, desperdician lo más valioso que poseen, el presente. Porque el presente no es un simple instante, es el laboratorio de la creación. Todo lo que será, nace aquí. La presencia es el arte de volver. Volver a la hora, al momento, al latido, a la respiración.
Es recuperar el poder que tu mente entrega al pasado o al futuro. Es el acto de recordar que, mientras respiras, tienes todo lo necesario para empezar. La mente dispersa busca control, la mente presente busca comprensión. Y quien comprende el presente, gobierna el tiempo. Cada vez que estás completamente aquí, sin distracción, sin juicio, sin ansiedad, el tiempo se detiene. No literalmente, pero en tu percepción. Todo se expande, los sentidos se agudizan, la mente se aclara. En ese estado, la energía se concentra, la creatividad fluye, la intuición despierta. Ese es el estado donde los grandes genios crean, donde los atletas entran en flujo, donde los sabios alcanzan la paz. No es un don reservado, es una habilidad que todos poseemos pero pocos entrenan, la capacidad de estar totalmente presentes. El pasado puede enseñarte, pero no debe definirte. Cada error, cada herida, cada pérdida tiene valor solo si la usas como lección, no como prisión. El futuro puede inspirarte, pero no debe dominarte. Porque si vives esperando que algo llegue para sentirte completo, pasarás la vida entera incompleto. La plenitud no llega cuando logras más, llega cuando estás completamente en lo que haces ahora. El tiempo no te roba nada, eres tú quien se lo entrega. Lo entregas cada vez que postergas, cada vez que te distraes, cada vez que revives lo que ya pasó o te anticipas a lo que aún no existe. Pero cuando aprendes a usar tu mente como herramienta de atención, cada segundo se vuelve oro. El tiempo se expande porque tú te expandes dentro de él. La mente sin dirección vive en ansiedad porque quiere controlar lo incontrolable. Pero el presente no necesita control, solo necesita presencia. El control pertenece al ego, la presencia pertenece a la conciencia. Cuando estás presente, no necesitas controlar, porque ya estás en armonía con lo que es. Y en esa armonía, las decisiones fluyen naturalmente. El destino no es una línea fija, es un movimiento vivo. No está escrito en piedra, está escrito en acción. Cada pensamiento que eliges, cada palabra que pronuncias, cada decisión que tomas modifica su curso. No existe el destino inevitable, existe la dirección que eliges sostener. La mente consciente puede transformar un final en un nuevo comienzo, un obstáculo en oportunidad, una derrota en redirección. Piensa en la historia. Todos los grandes cambios nacieron del presente de alguien. El futuro de la humanidad cambió cuando una mente decidió actuar ahora. Cuando Lincoln firmó una decisión, cuando Edison encendió su bombilla, cuando Marie Curie no se rindió, cuando Mandela perdonó. Ninguno esperó el momento perfecto. Usaron el presente, y en ese acto, modificaron el tiempo. La presencia también te libera del peso del cuándo. Ese cuando tenga más tiempo. Cuando tenga dinero, cuando esté listo. Ese cuando es la trampa más elegante de la mente. Porque nunca llega. El único momento real es ahora. Y si no puedes actuar ahora con lo que tienes, tampoco podrás hacerlo con más. La mente que pospone está entrenando la indecisión, no la preparación. El tiempo no se mide en relojes, se mide en atención. Un día vivido con presencia vale más que años vividos en distracción. Porque el presente habitado conscientemente deja huella, crea memoria, deja significado. Todo lo demás se desvanece. Aprender a vivir en el presente no significa renunciar a la planificación. Significa planear con conciencia, pero vivir con atención. Significa preparar el futuro sin perderte en él. Significa actuar desde la claridad, no desde la ansiedad. La diferencia es sutil, pero esencial. La planificación es visión, la preocupación es miedo. Y el miedo solo vive en los lugares donde la mente se aleja de la hora. El presente no es un refugio pasivo, es un campo de poder. Aquí es donde puedes actuar, decidir, transformar. Aquí es donde puedes detener un patrón, cambiar una emoción, elegir una nueva historia. Todo lo demás es ilusión. El poder no está en el pasado ni en el futuro, está en tu capacidad de usar la mente aquí. El destino no te sucede, lo construyes. Y lo construyes un pensamiento a la vez, una decisión a la vez, una acción a la vez. Cada instante es una semilla. Siembra con miedo, cosecharás limitación. Siembra con fe, cosecharás abundancia. Siembra con presencia, cosecharás plenitud.
El tiempo no es un enemigo que te persigue, es un maestro que te forma. Cada segundo te invita a despertar, a darte cuenta, a elegir. No es un reloj lo que pasa, eres tú quien pasa dentro de él. Por eso, la verdadera sabiduría no consiste en tener más tiempo, sino en ser más consciente del tiempo que tienes. Cuando comprendes esto, desaparece la prisa. Porque entiendes que el momento presente es eterno. Que no tienes que correr detrás del futuro, sino crear desde el ahora. Y que todo lo que será está siendo moldeado por lo que piensas, sientes y haces en este instante. Capítulo 12. El dominio de la mente, el nacimiento del ser consciente. Llega un punto en el camino donde ya no se trata de avanzar más rápido, sino de avanzar más profundo. Donde el propósito ya no es conquistar el mundo, sino conquistarte a ti mismo. Donde entiendes que la mente no es un enemigo que vencer, ni un obstáculo que romper, sino una fuerza divina que, una vez comprendida, te convierte en creador. Porque el verdadero dominio no es sobre las circunstancias, sino sobre la interpretación. No es sobre el entorno, sino sobre la conciencia que lo percibe. Toda la vida, sin saberlo, has estado entrenando tu mente. Cada miedo que enfrentaste, cada pérdida que soportaste, cada fracaso que te rompió, cada sueño que perseguiste, cada duda que superaste, cada amanecer que te encontró levantándote una vez más. Todo eso era entrenamiento. No eras débil, eras aprendiz. No estabas perdido, estabas siendo formado. La mente no se fortalece en la calma, sino en la tormenta. No se despierta con la comodidad, sino con el conflicto. Y cada batalla mental que creíste que te estaba destruyendo, en realidad te estaba forjando. Porque al final, el dominio de la mente no consiste en eliminar el caos, sino en mantenerte sereno dentro de él. No se trata de no tener miedo, sino de no obedecerlo. No se trata de no caer, sino de levantarte con más claridad cada vez. La mente fuerte no es la que no siente, es la que siente y aún así elige avanzar. Es la que usa la emoción como brújula, no como prisión. Es la que transforma el dolor en dirección, la pérdida en sabiduría y el fracaso en impulso. Llegar a este punto es entender que todo lo que has vivido tenía un propósito. Que nada fue casual, que cada herida fue una lección, que cada silencio fue preparación. La vida no te rompió, te entrenó. No te rechazó, te redirigió. No te castigó, te despertó. Todo lo que parecía injusto fue parte de tu educación espiritual. Porque el alma no busca facilidad, busca expansión. Y la expansión duele, porque exige desprenderte de lo que ya no eres. El dominio de la mente no es algo que se alcanza una vez, es una práctica eterna. Es un estado de conciencia que se renueva a diario. Es recordar, una y otra vez, quién eres detrás del ruido. No eres tus pensamientos, eres quien los observa. No eres tus emociones, eres quien las sostiene. No eres tu pasado, eres la conciencia que lo trasciende. Esa distinción lo cambia todo, porque cuando la comprendes, recuperas el poder. El poder de elegir qué pensar. El poder de dirigir tu energía. El poder de crear tu destino. Ya no eres esclavo del entorno, eres arquitecto de significado. Ya no buscas validación, buscas coherencia. Ya no pides milagros, te conviertes en el milagro. El dominio mental no se trata de construir una vida perfecta, sino una mente tan fuerte que ninguna imperfección pueda quebrarte. Una mente clara, enfocada, disciplinada, agradecida y adaptable. Una mente que no necesita que todo esté bien para estar en paz. Porque la verdadera paz no depende del orden del mundo, sino del orden interior. El ser humano común reacciona, el ser consciente responde. El primero vive desde el miedo, el segundo desde la comprensión. El primero busca seguridad, el segundo busca verdad. Y en esa búsqueda, el miedo se disuelve, porque la mente iluminada entiende que nada está realmente en su contra. Todo lo que ocurre, ocurre para despertar su poder. El dominio de la mente te devuelve el control del tiempo. Ya no vives atrapado entre el pasado y el futuro, porque habitas el presente con propósito. Ya no te defines por tus heridas, sino por tu capacidad de curarlas. Ya no persigues el éxito, lo atraes naturalmente, porque te has convertido en alguien digno de él. El verdadero éxito no es lo que logras, es lo que te conviertes mientras lo logras.
Es el carácter que construyes, la fortaleza que desarrollas, la serenidad que alcanzas. Es mirar atrás y entender que nada fue en vano. Que cada noche oscura tenía una luz esperándote al otro lado. Que cada caída te preparó para caminar con más firmeza. Que cada pérdida te enseñó el valor de lo esencial. Y cuando llegas ahí, cuando entiendes el poder que siempre estuvo dentro de ti, algo cambia para siempre. Ya no culpas, ya no temes, ya no dudas. Miras al mundo y ves reflejos de tu propio estado interno. Y al comprender eso, la vida deja de ser lucha y se convierte en danza. Dejas de resistirte al cambio y comienzas a fluir con él. Dejas de buscar el control y comienzas a practicar la confianza. El dominio mental no te promete una vida sin dolor, pero te da la sabiduría para no sufrir innecesariamente. Te da la capacidad de transformar cualquier experiencia en oportunidad, cualquier caos en crecimiento, cualquier final en renacimiento. Te enseña que no todo lo que duele es malo, y no todo lo que agrada es bueno. Te enseña a distinguir entre placer y propósito, entre ruido y verdad. Y con esa sabiduría, alcanzas el nivel más alto del ser humano, la presencia consciente. Ese estado en el que puedes mirar la vida sin prisa ni miedo, sabiendo que todo lo que llega lo hace para servirte, y todo lo que se va, lo hace para liberarte. El dominio de la mente es la puerta hacia la libertad total. Porque cuando controlas tu mente, ya nada puede controlarte. Ni la opinión ajena, ni la incertidumbre, ni el fracaso, ni el tiempo. El mundo exterior pierde poder sobre ti porque has conquistado el reino interior. Y desde ahí, desde esa serenidad profunda, comienzas a crear sin ansiedad, a amar sin apego, a vivir sin miedo. Tu destino no está escrito, lo escribes tú, instante a instante, pensamiento a pensamiento, decisión a decisión. No hay suerte, hay causa y efecto. No hay azar, hay enfoque. No hay magia, hay mente. Todo lo que piensas, creas. Todo lo que sostienes con convicción, atraes. Todo lo que agradeces, multiplicas. Y todo lo que temes, también. Por eso, el gran desafío no es dominar el mundo, sino dominar la mente que lo interpreta. No es conquistar montañas, sino conquistar tus pensamientos. No es ganar más, sino ser más consciente. Porque cuando la conciencia se eleva, el universo entero responde. Al final, lo entenderás, la mente no era tu enemigo, era tu espejo. Reflejaba exactamente lo que creías de ti, de los demás y de la vida. Y cuando cambiaste la imagen interna, el reflejo cambió también. Has recorrido el círculo completo, del pensamiento al propósito, del propósito a la acción, de la acción al aprendizaje, del aprendizaje a la gratitud, de la gratitud a la presencia y de la presencia a la trascendencia. Has descubierto que el poder no está en cambiar el mundo, sino en cambiar tu mente. Porque quien cambia su mente, cambia su mundo.